Si recuerdan bien, el domingo pasado comenzamos con nuestra nueva andadura en cuanto a nuestros sermones expositivos o cultos de lectura, o llámense como quieran que se llamen, concretamente con las cartas del apóstol Juan. ¿Recuerdan? ¿Todos recuerdan? Bien. En ese primer sermón comenzamos con lo que llamamos la introducción, y esa necesaria introducción, solo dándonos lugar en ese culto a hablar un poco acerca del autor de la carta, concretamente intentar indagar un poquito más en quién fue el apóstol Juan. Y creo que fue simple, pero suficiente, para de alguna manera conocer a su autor y a la hora de acudir a la carta que escribió, a sus escritos, poder tener un poquito más de contexto en cuanto a ellos. En el día de hoy concluiremos dicha introducción atendiendo al resto de aspectos que se consideran necesarios para adentrarse al estudio de cualquier carta, libro, etc. Demostraremos la autoría de la carta, hablaremos de la carta en sí, en su plano más general, y finalizaremos hablando un poco de su propósito, dándole final a esta introducción en dos partes. Como hemos dicho, lo primero que atenderemos es la propia autoría de la carta, y espero que todos me acompañen y no se me pierdan. Tenemos que entender que para nosotros, como cristianos de a pie, ni siquiera por un asomo nos planteamos si es que hay o no hay controversias en cuanto a la autoría de Primera de Juan, Segunda de Juan, o me atrevería a decir cualquier libro de la Escritura. No ponemos cuestión a quién escribió tal cual libro. Nosotros leemos lo que dice el título que tenemos en la parte superior de la página que da lugar al comienzo de la carta o del libro que hay en nuestras Biblias que vamos a leer. Leemos Primera de Juan y no necesitamos nada más. Primera de Juan es Juan quien lo escribe y se acabó. Y la verdad que está bien, ya que es poner confianza en los hermanos que previamente han hecho el esfuerzo para comprobar la autoría de dicha carta y poner su título en el encabezado. Porque, como saben, los títulos de los encabezados, los títulos de los capítulos e inclusive los propios capítulos y versículos son añadidos posteriores. No son en el momento de que el Espíritu Santo indujo al autor, al escritor, a escribir, valga la redundancia, no lo llevó a separarlo con capítulos y versículos y a ponerle títulos a esos capítulos, para nada. Es una labor ardua e impresionante labor que se hizo posteriormente para que el lector de la Biblia, para que los cristianos podamos tener facilidad a la hora de movernos por ellas. Pero no nos lo planteamos. Pero esto para nada, esto que hicieron para nada, es una tarea fácil de hacer, ya que en ocasiones la propia carta o libro que uno tiene delante no menciona su autoría. Hay algunas cartas que se menciona quién son las que las escriben, pero otras no, como es el caso de Primera de Juan. Esto muchas veces propicia que los detractores y aquellos que luchan en contra de la veracidad de la Biblia tomen ocasión para desacreditarla. Esto que lo escribió fulanito de tal muchísimo después, y utilizan estas incomprensiones para atacar a la Biblia. Es por eso que el esfuerzo que en su momento estos hombres de Dios hicieron, poniendo delante de nosotros evidencias de todo esto, se debe tener en alta estima. Es muy fácil hoy coger una Biblia, abrirla y leer Primera de Juan, pero hay un trabajo detrás impresionante, ya que el esfuerzo no fue pequeño para tomar los otros factores o todos los factores a tener en cuenta y asegurarse así cuál es en realidad el autor de cualquier documento, libro o carta que tengamos delante. ¿Entienden? Una de las formas más comunes a la hora de tener seguridad de la autoría de algún documento es acudir a las diferentes fuentes históricas que tenemos al alcance de nuestra mano. Y no son pocas. ¿Recuerdan cómo la semana pasada estuvimos atendiendo las fuentes históricas para demostrar dónde fue el desarrollo del ministerio de Juan? ¿Se acuerdan? Pues esto es lo mismo, pero ahora para demostrar su autoría. En este caso y en la mayoría de los casos cuando de Biblia se trata, los documentos siempre son
muchos, suficientes e importantes, y sobre todo cercanos al tiempo de los libros que se están atendiendo. Hoy en día la gente pone confianza en separaciones de tiempo de la autoría de la persona que escribió un documento, Napoleón, y después centenares de siglos o decenas de siglos después alguien habla de esto y le dan veracidad a este documento con un montón de tiempo de por medio y desacreditan la escritura cuando el tiempo es casi inminente en cuanto a ratificar la verdad de su autoría o otras verdades que en ellas hay. Pero en este caso, por ejemplo, una vez más, recordamos, Ireneo de León, siglo I y siglo II, obispo de León y discípulo de Policarpo de Esmirna, en su tratado contra los herejes, capítulo 3, el versículo 16, versículo 5 también, o parte 5, dice, cita Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22, y atribuye ese texto, esas palabras, al apóstol Juan directamente. Clemente de Alejandría, siglo I y siglo II, importantísimo teólogo de los primeros siglos, cita Primera de Juan como una autoridad apostólica en su obra Estrómata, libro 5, capítulo 13. Tertuliano, siglo I y siglo II, importantísimo teólogo de los primeros siglos de la Iglesia y padre de la conocida teología latina, usa la teología joánica contra los gnósticos. La teología joánica es la teología que se encuentra en los documentos de Juan, y utiliza esa teología para ir en contra de los gnósticos, o sea, el contenido de las cartas de Juan, para defender diferentes herejías que se levantaban a lo largo de los tiempos en su tratado Adversus Praxean. Digo estos nombres para que queden registrados y se pueda corroborar las notas que decimos y la autoría de los libros que citamos. Eusebio de Cesarea, siglo III y IV, historiador, obispo, teólogo y conocido como el padre de la historia de la Iglesia, en su Historia Eclesiástica, capítulo 3, libro 3, capítulo 24, dice, la primera epístola de Juan y la de Pedro son aceptadas sin duda tanto por los antiguos como por los modernos. Y así otro tanto, sin necesidad de citar a otros, tenemos suficientes evidencias históricas cercanas a los escritos de Juan que la validan como el autor de las cartas que llevan su nombre. ¿Entienden esto? Otra forma de confirmar la autoría de las cartas de Juan a Juan es mediante confirmar la autoría del Evangelio de Juan a Juan. En otras palabras, es tanta la similitud que hay entre el Evangelio y sus cartas que afirmar la autoría del Evangelio es afirmar la autoría de sus cartas. O sea, es un absurdo decir que Juan lo escribió Juan y no atribuirle las cartas de Juan a Juan por la similitud que hay entre ellas mismas. Aunque el Evangelio de Juan no expresa explícitamente la autoría de Juan como el resto de los evangelios, hay suficiente información para hacer tal afirmación, como la evidencia histórica que no volveremos a mencionar y la tradición de la Iglesia a lo largo de los años que le atribuyen el Evangelio de Juan al propio apóstol Juan. Pero el propio contenido del Evangelio nos presentan por lo menos dos muestras claras de que el autor es el propio apóstol Juan. La primera de ellas es que el autor se presenta como testigo principal de los acontecimientos que solo los 12 apóstoles del Cordero pudieron estar. Y la segunda es que el autor se presenta con un calificativo indistinguible, dicho de su propia boca, en este caso de su propia pluma, solo atribuido al propio apóstol Juan, el discípulo amado. Por tanto, estando seguros de la autoría del Evangelio, con estas pruebas y otras muchas más que ahora no viene al caso mencionar, podemos estar seguros de la autoría de las cartas, ya que, como hemos mencionado, su similitud es absoluta. Y cuando nos referimos a su similitud, no nos referimos a su estilo, a sus formas, recursos idiomáticos o teología, sino también a la exactitud de sus palabras. Hijo unigénito, Salvador del mundo, Espíritu de verdad, practicar la verdad, ser nacido de Dios, andar en tinieblas, a Dios nadie le vio, pasar de muerte a vida o vencer al mundo, son expresiones literales que se encuentran tanto en el Evangelio como en las cartas. Estas expresiones y otras citas las encontraremos repetidamente y de manera exacta
en ambos documentos, dejando sin lugar a dudas la misma autoría del apóstol Juan, ya que leer las cartas de Juan es como leer un sermón reducido de su evangelio. Y si esto no es suficiente, para rematar esta afirmación, podemos ver cómo de forma explícita leemos en la propia carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, un texto que reza así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Notan la autoridad apostólica del documento? Nosotros nos hablamos y el que nos oye es de Dios y el que no, no lo es. Solo una autoridad apostólica puede hablar de esa manera. En cuanto a su fecha, ¿entienden que es importante todo esto? Gloria al Señor. En cuanto a su fecha, podríamos decir que todos los escritos de Juan fueron escritos ya en su ancianidad, de ahí expresiones tan paternales como la de hijitos míos que vemos en tantas ocasiones. La carta probablemente fue escrita desde la ciudad de Éfeso allá por el año 90 en adelante, después de Cristo, obviamente. Un dato que corrobora esta fecha es que no se menciona nada acerca de la persecución del emperador Domiciano. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto la semana pasada? Y por tanto Juan aún no había sufrido el exilio ni había ido a la isla de Patmos a la hora de escribir sus cartas. Por tanto, podríamos decir que tanto el Evangelio como las cartas de Juan fueron antes del exilio y el libro de Revelación, Apocalipsis, fue durante el exilio, depositado y repartido o leído después de dicho exilio en Patmos. Como hemos dicho, todas ellas se escribieron siendo Juan ya un anciano, y aprovecho esto para decir algo que siempre que tenemos la ocasión lo decimos, y es que el ser cristiano es una vocación en la cual no existe la jubilación. Mis ancianos, el ser cristiano es la única profesión en la cual no hay edad de jubilarse. No existen 65, ni 67, ni ganar mucho dinero, ni de tener una buena pensión. Dios no jubila a nadie. Es más, cuando uno es anciano, obviamente tiene limitaciones y no tiene la fuerza que uno tiene cuando es joven, pero sí la sabiduría, el conocimiento y la experiencia. Por tanto, solo desde la ancianidad se puede ejercer una labor que en la juventud no se puede hacer. Así pues, solo sirviendo, siendo anciano, se puede ejercer ciertas labores que se escriben en el libro de las obras del Señor solo en esa edad. Por tanto, el Señor no jubila a nadie y espero que nuestros ancianos, que el Señor los tenga con nosotros muchos años, nuestros ancianos y nuestras ancianas. Que el Señor los tenga con nosotros muchísimos años, entiendan de que aquí no hay jubilación. Por eso, aunque nosotros entendemos sus limitaciones físicas, jamás los tendremos al lado, al margen de la verdad de la palabra, de la verdad del Evangelio, de la disciplina bíblica y de aquello que se tiene y no se tiene que hacer. Porque un cristiano no tiene jubilación. ¿Están de acuerdo? En cuanto a las características del documento, diremos lo siguiente. Las cartas de Juan son consideradas como cartas, como epístolas, que es lo mismo, concretamente, como epístolas universales. Se las considera así por su carácter general, o sea, que se distinguen de las paulinas, por ejemplo, porque no van dirigidas a una iglesia en concreto, sino a la iglesia en general. Es por eso que las cartas de Pedro, Santiago, Judas o las de Juan se consideran así, cartas universales. La verdad que la nomenclatura y separación de estas epístolas sirve a la hora de ubicarse en cuanto al contexto de los diferentes escritos que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Es útil entender que estás delante de una carta universal o de una carta dirigida concretamente a una iglesia para ubicarte en el contexto. Pero por favor, no nos confundamos y entendamos universal como las cartas que tienen un contenido en teología, mandamientos y directrices para todos nosotros, y el resto de cartas que no son universales no lo son, para nada, ya que toda la Escritura
Antiguo, Nuevo Testamento, cartas universales o cartas generales o cartas individuales, todo el contenido bíblico es para todos aquellos regenerados, para todos aquellos que son hijos de Dios, aplicándole el contenido en el contexto correspondiente a cada uno de los que somos, correspondiente a nuestro rol cara al Señor. Pero lo curioso de Primera de Juan es que a pesar de ser conocida como una carta, porque se conoce como una carta, no tiene nada en su contenido y estructura, casi nada que se asemeje a una carta común de la época. No parece una carta común de la época. No encontramos remitente ni destinatario, no encontramos salutación ni despedida, ni nada de aquello que caracteriza una carta común de la época. Tampoco tiene forma de tratado teológico o de alguna enseñanzas directrices concretas, sistematizadas, para que puedan ponerlas en práctica, tanto de enseñanza como en práctica, obviamente, ya que carece de ese tipo de estructura. Por tanto, más bien tiene forma de un escrito, el cual no tiene la necesidad ni de estructura ni de presentación. Y eso solo es posible si sus destinatarios supieran con exactitud la superautoridad de su autor, en este caso, el apóstol Juan. Solo una persona con una autoridad apostólica absoluta, sin ningún tipo de duda, tiene de alguna manera la libertad de escribir de esta manera y que sus destinatarios lean y no haya ningún tipo de problema. Escribió el apóstol. No hace falta más nada. Hace un momento leíamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6, con esa autoridad apostólica somos de Dios. Quien no nos oye no es de Dios, quien nos oye es de Dios. Notan dicha autoridad, demostrando así en la propia carta su absoluta autoridad y derecho de escribir de esta manera. Esto es algo que está del lado opuesto de lo que nos encontramos, por ejemplo, con el apóstol Pablo, el cual tuvo que demostrar una y otra vez su apostolado al no ser escogido de primeras juntamente con los 12 y además haber sido un perseguidor de la Iglesia de Cristo. Por tanto, al no ser un escogido entre los 12, ser un escogido después, un apóstol pero escogido después, y ser perseguidor de la Iglesia, tuvo que justificar de continuo su apostolado. Por eso leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, el cual lo resucitó de los muertos. O en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Notan? O Primera de Corintios capítulo 9, versículo 2 en adelante, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Amén. ¿Notan cómo de continuo Pablo tiene que justificar su apostolado delante de las diferentes iglesias porque habían detractores de su propio apostolado y autoridad? Sin embargo, Juan no tuvo estos inconvenientes, sino todo lo contrario. Todos asumían su autoridad. Imagínense que era el último apóstol de los 12 y ahí estaba vivo, escribiendo y enseñando. Todo el mundo hacía caso a lo que Juan hacía, a tal grado que no necesitaba ni presentación, ni destinatario, ni estructura, ni decir que es una carta, ni decir nada. Escribo y esto es inspirado por el Espíritu. Aquí tenéis la carta, obedeced. Por último, en cuanto a los aspectos a resaltar de la carta, podemos ver la forma de expresión tan particular de Juan en ella. Por un lado, y son formas opuestas, contrarias y que se complementan. Por un lado, su forma profunda, alegórica y abstracta a la hora de expresarse, con menciones, por ejemplo, como Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Estamos muy acostumbrados a leerlo, pero ¿Dios es luz? ¿Alguien me puede explicar qué significa Dios es luz? Es algo muy profundo, muy misterioso, pero ahí está Juan hablando así. Esto mismo ya lo plasmó en su evangelio y es por eso que no es contado el evangelio de Juan con los sinópticos, con Mateo, Marcos y Lucas. Son 4 evangelios, pero 3 se conocen como sinópticos y 1 aparte.
Como ustedes ya saben, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios agrupados en ese mismo lugar, conocidos como sinópticos, que significa misma vista o vistos juntos. En otras palabras, expresan más o menos lo mismo de diferentes puntos de vista. Sin embargo, el evangelio de Juan señala una parte más profunda de lo acontecido. Son escritos que van más allá de lo que se contempló, van más allá de lo que se vio. Y prueba de ello es que mientras que todos los evangelios comienzan con el nacimiento de Jesús en la tierra, el evangelio de Juan comienza así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No se va a Belén, no se va con los pastores, ni con el anuncio del ángel, sino a la eternidad. Porque Juan es así, escribió de esta manera. Algunos sostienen que esta profundidad apunta a que el Evangelio de Juan está escrito en una forma conocida como sot, que significa misterio. Dentro de la hermenéutica del pueblo de Israel, esas reglas herramientas para poder acceder a la escritura y tener una mayor comprensión de ella. Por tanto, dentro de esa hermenéutica, de esas herramientas del pueblo de Israel, hay una herramienta de interpretación conocida como pardés. Esto ya lo hemos explicado, pero hace mucho tiempo, yo se lo recuerdo. Esto, según ellos dicen, representan un jardín, un bosque inmenso, el cual se va descubriendo conforme vas más profundizando en dicho bosque. Pero explicado de una forma más pragmática, pardés es un acrónimo, una regla memotécnica que te recuerda las primeras letras, en este caso consonantes, de diferentes palabras para no olvidarlas, y que señala en este caso 4 formas diferentes de interpretación. El pshat, que significa que tiene que ver con interpretación literal y simple; el remez, que son pistas e insinuaciones; drash, que son los significados más profundos; o sot, el nivel más profundo, que tiene que ver con el misterio. Por tanto, algunos sostienen que el Evangelio de Juan, Apocalipsis y por consiguiente sus cartas, primera y segunda y tercera de Juan, tiene un nivel en parte de sot, de misterio, de profundidad, que se necesita ver más allá para poder extraer esas riquezas de su contenido. Y por otro lado, como decíamos, su forma clara y tajante de expresar las cosas, o sea, el lado contrario a lo misterioso y profundo. O sea que, aunque tenga aspectos en su contenido que se deben de atender a un nivel más profundo de lo normal, su forma pshat, su forma literal y específica, es específica y clara como el agua. Como veremos cuando abordemos su contenido, la rotundidad del apóstol en cuanto a ciertos temas es absoluta y contundente y no te da lugar a la opinión, ni a respirar, ni a pensar otra cosa. No te da lugar a adentrarte en ese jardín. Te lo saca el jardín a tu cara. La profundidad la pone delante tuya, como textos en el capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Dónde está el bosque aquí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Dónde están los abetos? ¿Dónde están? Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Notan? Por tanto, la manera específica de Juan respecto a ciertos principios de conducta son tajantes y excluyentes a más no poder. O eres de Dios o no lo eres y punto. Sin ningún tipo de opción ni término medio. ¿Notan? Increíble, ¿eh? Es increíble. Estas 2 formas de enseñanza que vemos en las cartas de Juan, que abarcan tanto misterio como literalidad, nos enseñan 2 principios a tener en cuenta en cuanto a nuestra interpretación. Entendiendo, por un lado, que nos encontramos con misterios que desembocarán, escuchen bien, a interpretaciones diferentes de una misma porción de las Escrituras, siendo todas ellas plausibles y aceptables. Un solo texto, diferentes interpretaciones y todas de ellas plausibles y aceptables.
Y por otro lado, teniendo principios de la Escritura que apuntan a verdades absolutas sin ningún tipo de cuestionamiento, alejándote del gris y ubicándote directamente en el blanco o en el negro. Es por eso que hay una regla que, aunque no es inquebrantable, la vemos de continuo. Y es que parece ser que en cuestiones de profundidad teológica, de interpretación alegórica y cosas semejantes, es fácil encontrarte con grises. Y cuando hablo de grises, no hablo de contradicciones, hablo de diferentes verdades, de diferentes caras de una misma moneda. Diferentes puntos de vista que te reflejan y ensanchan más un principio que se encuentra en una sola verdad bíblica. Pero cuando hablamos de mandamientos, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de pecado, la Escritura abandona el gris para ubicarte en el blanco o en el negro. Porque jamás Dios te dejará pensando respecto a lo que es pecado. Te dirá lo que está mal y lo señalará para que lo puedas ver perfectamente. Al igual que tú a tu hijo no le cuentas una alegoría cuando va a poner los dedos en el enchufe, sino que le pegas un palmetazo en la mano, así hace Dios con nosotros. No empieza a contarnos una historia, nos golpea, esto no. O esto sí. Por tanto, la propia composición de la carta de Juan nos alecciona respecto a cómo tenemos que interpretar todo el contenido bíblico, de una manera profunda o de una manera literal. Por último, diremos que aunque es verdad que hemos mencionado, que Primera de Juan no se parece a una carta convencional, ni a un tratado teológico, ni a enseñanzas sistemáticas, sí que encontramos algo que tiene que tener todo documento que va dirigido a cierta persona, y que es propósito. Propósito. Y con esto finalizaremos en el día de hoy y daremos también final a nuestra introducción. Propósito. Por un lado, la propia carta en sí nos muestra de forma literal algunos de sus propósitos. ¿Cuántos podrían decirme qué preposición es la que indica propósito? O una de las preposiciones. Yo se los digo, para. Cuando uno lee la preposición para delante de un verbo, entiende que este para indica propósito, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Un propósito. Que un gozo que tenían ellos se les fuese cumplido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén a su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué casualidad, qué cosas, qué increíble que Juan escriba para que sepamos que tengamos vida eterna. Veremos a ver cuando lleguemos aquí lo que nos habla el Señor. Porque a veces se nos olvida. Os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Increíble. Yo no sé ustedes, a mí me impresionáis todas estas cosas. Pero más allá de estos propósitos generales o específicos que la propia carta literalmente nos muestra, cuando conocemos el contexto histórico otra vez de la carta y a la vez su contenido, podemos saber más de los porqués de la misma. O sea, ¿por qué se escribió esta carta? ¿Por qué causa Juan la escribió? En Primera de Juan encontramos por lo menos dos problemas a resaltar, dos causas que hicieron necesaria la actuación del apóstol. Cuando hablamos de actuación del apóstol, obviamente Dios, su Santo Espíritu, está detrás de toda actuación de todo hombre de Dios. Y en este caso, sobre todo, de un apóstol inspirado para escribir estas cartas que quedaron canonizadas para todos nosotros. Por un lado, dos cuestiones. Por un lado, que se levantaron por el lugar falsos maestros que confundían y molestaban a los hijos de Dios. Si se dan cuenta, cada vez que hay problemas diferentes, pero siempre resalta un problema en todas las cosas que tenían que atender los apóstoles. ¿Se han dado cuenta? Y era que por todos los lugares se levantaban falsos maestros que empezaban a hablar cosas que no correspondían en medio de las iglesias, turbando el corazón de los creyentes. Y por el otro nos muestra que muchos de los supuestos cristianos que caminaban con ellos iban abandonando la iglesia para ir en pos o detrás de otras cosas que no correspondían ni les habían sido
enseñadas. Como podemos ver, los dos problemas para nada son livianos, ni pequeños, ya que tienen que ver con falsos maestros y con la consecuencia de lo que provocaban estos falsos maestros, que aquellos creyentes que supuestamente habían sido regenerados y caminaban con la Iglesia, abandonaban paulatinamente la Iglesia para ir en pos de otras verdades, en pos de otras cosas que no recibieron en ese lugar. Es por eso que estas dos dificultades probablemente fueron las causas más apremiantes en cuanto al propósito de Juan de escribir esta carta para que de alguna manera circulase por las diferentes iglesias del Asia Menor. Cuando conocemos el entorno y la época en la que los sucesos acontecieron, podemos saber las causas y motivos que provocó el auge de estos falsos maestros y la paulatina fuga de aquellos que se llamaban hermanos pero no lo eran. Y la causa más popular y que más se veía era debido a la causa gnóstica, por causa del gnosticismo. Y ahora me explico, sé que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a hablar. Causa, movimiento, gnóstico. Como decía, hemos hablado en reiteradas ocasiones de este movimiento que vemos en los primeros siglos de la Iglesia, pero yo se lo recuerdo una vez más. Concretamente, este movimiento surge y se va construyendo paulatinamente a finales del primer siglo y comienzos del segundo, sobre todo en las regiones judio-cristianas de la diáspora con más influencia helenística. Esto se debe a que dentro de Jerusalén y las poblaciones inmediatas a Jerusalén, al tener su núcleo en su mayoría judío, cerca del templo, cerca de la sinagoga, cerca del rabino que enseñaba, y no estar tanto en la diáspora, estaban más protegidos de cualquier tipo de influencia pagana que les pudiera invadir. Pero conforme más te ibas alejando del núcleo de Jerusalén, te ibas a la diáspora y sobre todo cuando ya te ibas más para afuera y salías de las regiones, de las provincias de Israel, ya aunque quizá había pueblo de Israel, presencia judía en la diáspora, eran judíos conocidos como helenísticos, niños que ya habían nacido desde fuera, que apenas pisaban Jerusalén y que tenían una influencia griega, helenista, más que cualquier otro judío que estuviera en el núcleo. Por tanto, al más alejarse del núcleo, de la sinagoga, del rabino, del templo, más influencia, era más fácil intoxicarse con este movimiento griego pagano gnóstico que iba creciendo por su alrededor. Y mis hermanos, aunque esto no es una realidad absoluta que ocurra siempre, tenemos que admitir que hay una verdad incuestionable y es que el camino siempre se hace más fácil cuando uno está cerca. No es una regla inquebrantable. Hay gente sola que vive más santa que la que vive con gente en una iglesia. Pero es una realidad que cuanto más lejos, peor. Y cuando más lejos, peor, cuando me refiero a cerca y a lejos, obviamente en primer lugar estamos hablando de Dios. Uno tiene que estar cerca de Dios, no cerca de la iglesia, sino cerca de Dios. Y cerca de Dios se puede estar en todos los lugares. Juan en Patmos estaba cerca de Dios. ¿Entienden? Pero a lo que me estoy refiriendo es intentar encontrar un símil de aquel tiempo a la época. Y el símil de cerca, a nivel de eclesiástico, a nivel de iglesia, es la iglesia, son los hermanos, son los ancianos, es el pastor. Por tanto, es mucho más fácil caminar estando cerca que caminar estando lejos. Porque a mayor cercanía, menor influencia. ¿Por qué? Porque tienes una continuidad de acudir a la congregación, tienes una continuidad de verte con tus hermanos, de que te hablen, de que te digan, de que tú les hables, acudes a la enseñanza directa del pastor que te pastorea, por tanto, cuanto más cerca mejor. Es por eso que a veces yo me he encontrado con conversaciones que hemos dicho esas aparentes barbaridades de gente que ha estado lejos y le hemos aconsejado que no es ninguna barbaridad de que se mude de país, ciudad o región y vaya a un lugar donde haya una iglesia saludable y un pastor. Y la gente se echaba las manos a la cabeza como diciendo, pero ¿cómo va a dejar su casa, su familia, su trabajo, donde vive, para ir a una iglesia? ¿No lo hacen por trabajo? Yo escucho cada 2 por 3 como que por trabajo y por una salud económica hay gentes que se mudan de ciudad, de país y nadie dice nada. Al contrario, lo alaban, qué valiente es mi hijo, mira lo que han hecho. No tenían tal, cogió un trabajo en Houston y se fue a Houston a trabajar y viven fenómeno, nos vemos de vez en cuando. Lo alaban.
Pero sin embargo, si te mueves tú y tu casa a un lugar porque vas a una iglesia, no te dicen, es que no hay iglesias aquí. Es que no hay pastores por todos los lugares. No, no los hay. No los hay. Hay un montón de locales donde se junta gente, pero no hay muchas iglesias del Señor. Hay muchas, pero no tantas como la gente se las cree. Por tanto, no es ninguna locura acercarte al centro, porque cuanto más del centro estés, menos influencia uno tiene. Pero regresemos al movimiento gnóstico, que nos perdemos. El movimiento gnóstico se puede caracterizar por lo siguiente. Gnosticismo, una palabra compuesta por gnosis, que tiene que ver con conocimiento, y cualquier ismo, que tiene que ver con sistema o movimiento. Por tanto, gnosticismo es ese movimiento o sistema de pensamiento surgido en los primeros siglos de nuestra era, que le daba especialmente valor y hacía énfasis en la importancia del conocimiento para trascender de lo material a lo espiritual. O sea, aquel que veía la luz, aquel que activaba su conocimiento, tenía la capacidad de trascender de lo material a lo espiritual. El gnosticismo vinculado a la fe básicamente sostenía y hacía énfasis en que aquellas personas que con conocimiento tenían los recursos para acercarse a la espiritualidad, para acercarse a lo divino, y a aquellas personas que carecían de él no tenían posibilidad de acercarse a ello. Eran torpes ciegos que no tenían nada que hacer porque no les había venido la luz del conocimiento. Entre sus creencias más destacadas se sostenían que había una completa diferencia y oposición entre lo material y espiritual. No lo entendían como un todo, sino como una separación absoluta. Una cosa es lo material, lo carnal, y otra cosa es lo espiritual. Señalaban lo material como lo terrenal, como lo carnal, como lo pecaminoso, y lo espiritual como lo elevado, como lo excelso, como lo divino, como lo santo. Debido a este principio, errado obviamente, hemos explicado infinidad de veces esto y ya no vamos a hablar más ahora, debido a ese principio, arraigado en su doctrina, sostenían herejías tales como que Dios jamás pudo crear el mundo material. ¿Cómo un Dios santo va a crear el mundo material? Ya que el mundo material es la causa y tiene parte con lo pecaminoso, por tanto, nada tiene que ver con un Dios espiritual y santo, haciendo incluso diferencia entre un Dios menor del Antiguo Testamento, considerado como el Dios malvado y menor, a un Dios del Nuevo Testamento espiritual, elevado y divino, que nada tenía que ver con lo físico y con la materia. No creían en la resurrección de los muertos, claro está, en forma física, ya que relacionaban la muerte con la liberación del cuerpo pecaminoso que les inducía a pecar, y el alma, de alguna manera, cuando moría, o sea, el cuerpo cuando moría, el alma era liberada del cuerpo. Por tanto, para ellos jamás tendría sentido que el cuerpo resucitase para que otra vez quedase esclavizado por el alma que ya se liberó. Esta creencia los llevaba a cometer actos pecaminosos, anda que no sabían, actos pecaminosos con libertad de conciencia, fíjense, ya que los asociaban y los justificaban no a su alma, que era pura y santa, sino a su carne, que era tendenciosa al pecado. O sea, como hay una separación inmensa entre la carne y el alma, mi alma es santa, mi alma es limpia, tengo el conocimiento que seré liberado, pero como estoy en un cuerpo de carne que es pecaminoso, pecaré todo lo que quiera y me justificaré con que no soy yo, no es mi alma, no es mi Espíritu Santo, que es santo me refiero, sino es mi cuerpo que es tendencioso a pecar. Por tanto, pecaban con impunidad de conciencia, justificando este argumento sin sentido. También encontramos el lado opuesto. Estos eran conocidos como el ascetismo. ¿Han escuchado hablar de esto? Una vida completamente desvinculada de lo material, participando de lo estrictamente esencial para sobrevivir. Dame una patata y un vaso de agua y ciérrame en un templo que no quiero ver ni con mis ojos. Tipo monje enclaustrado sin salir, porque entendían que cualquier cosa relacionada con el mundo era completamente pecaminosa y se apartaban absolutamente de todo. Igualmente errado. Al relacionar el cuerpo, la materia, con lo pecaminoso, se opusieron, como no, a la posibilidad de idea de la encarnación del Verbo de Dios. Como el Verbo de Dios se va a encarnar.
desembocando así en un sinfín de herejías que a su vez provocaron lo que conocemos como los debates cristológicos de los primeros siglos y lo que desembocó a su vez a los concilios que sellaron las verdades bíblicas en contra de las diferentes herejías respecto a la persona de Cristo se iban levantando. Esto es lo que sucedía, se levantaba un movimiento, decían cosas como estas: Cristo no pudo encarnarse manifestarse en carne porque la carne es pecaminosa, por tanto esto no es así. Empezaban a discutir, vemos cartas de Juan, vemos cosas, y el movimiento de la iglesia emergente se iban conciliando, reuniéndose para debatir en contra de estas herejías que hacían desviar a la iglesia, y de ahí los concilios que se sellaban verdades absolutas para que la iglesia estuviera amueblada teológicamente respecto a doctrinas fundamentales como son la cristología. ¿Entienden esto? ¿Voy muy rápido? No. ¿Lo entienden? Bien. Pues en cuanto a todo esto, desembocaba un montón de herejías diversas. Por un lado, este pensamiento derivó a lo que conocemos como docetismo. Docetismo significa parecer, lo que describe a la perfección su concepción de la humanidad de Cristo, o sea, que solo parecía humano, pero que no lo era. Los docetistas sostenían que Cristo sí que vino, pero no era humano, parecía humano. Pero eso es una herejía, como un árbol de grande, porque verdaderamente era todo hombre. Al relacionar todo lo material y corpóreo y físico con lo pecaminoso, para ellos sería impensable que el Dios que proviene del cielo tome forma de carne que se señalaba como completamente pecaminosa en sí misma. Por tanto, para ellos eso no tenía razón de ser. Por otro lado, surgió el movimiento conocido como cerintianismo. Este nombre viene de su promotor, Cerintio, el cual sostenía una separación entre el Cristo que era divino y la persona de Jesús que era humana. Había como dos personas, el Cristo divino y la persona de Jesús humana, sosteniendo que en el momento del bautismo la persona divina poseyó a la persona humana de Jesús y en el momento de la cruz la persona divina, Cristo, salió de la persona humana Jesús, muriendo el hombre y no lo divino. Otra herejía impresionante. Y por otro lado, por ejemplo, nació el marcionismo, quizá más conocido. Su nombre deriva de su autor, Marción, y este sostenía lo que ya hemos mencionado hace un momento, haciendo diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento, y así un montón de divisiones, de discrepancias respecto a las verdades bíblicas y derivaciones respecto a estos principios heréticos que vemos y hemos mencionado. Este movimiento gnóstico fue creciendo en esos siglos hasta instaurarse en el pensamiento de las diferentes iglesias cristianas en el Asia Menor. Si se dan cuenta, no es un movimiento que hable de otras cosas que no tengan que ver con la fe. No es un movimiento que hable de otra ciencia, habla de ciencia bíblica, habla de Cristo, habla de la fe, habla del pecado, de la vida eterna, del cielo, habla de cosas de la fe. Por eso se inmiscuían en medio del que tenía el oído desentrenado y el oído que se desviaba, y se introducían estas herejías en medio de la iglesia que estaba emergiendo. Por eso fue creciendo en esos siglos hasta instaurarse en el pensamiento de las diferentes iglesias cristianas del Asia Menor, provocando estragos en medio de la congregación como las que menciona Juan y atiende estas cartas de Juan, provocando el levantamiento de falsos maestros y la fuga de diferentes supuestos cristianos que comenzaron con ellos. Por tanto, al conocer todo esto, entendemos un poco más a Juan y las cartas que van dirigidas a las iglesias del Asia Menor, y cuando acudamos a ellas, las podremos entender con un poquito más de conocimiento y motivo y causa. Entenderemos que Juan advirtió y enseñó acerca de todas estas cosas, en cuanto a la forma de la vida del creyente, en cuanto a la persona y naturaleza del Señor Jesucristo, cosas que veremos y analizaremos conforme vayamos avanzando por estos maravillosos versículos. Pero para concluir, mis hermanos, diremos algo que es obvio, creo que es obvio para todos. Y es que espero que el estudio de esta carta no solo nos enseñe lo que ocurrió entonces, sino que nos muestre y nos ponga atentos y alerta a lo que ocurre ahora.
Estamos hablando de cosas que pasaron hace muchísimos años, ¿verdad? Y a veces podemos cometer el error que yo soy un profesor de historia y ustedes alumnos. No, yo soy un pastor y ustedes la iglesia. Y yo la iglesia con ustedes. ¿Entienden la diferencia? O sea, hacemos énfasis en la enseñanza, pero no con el propósito con lo que todo el mundo enseña. La gente enseña para solo aprender, nosotros enseñamos para vivir. Todo esto no es una lección de historia. Todos estos son herramientas para poder comprender la verdad bíblica y ponerla por obra. ¿Entienden esto? Por eso espero que el estudio de estas cartas nos haga traer la verdad al hoy, no al ayer. Quizá hoy no llamemos gnosticismo a todas estas cosas que pasan, pero las causas y las consecuencias suelen ser las mismas. Yo he escuchado, créanme, he escuchado a pastores, igual sin conocimiento de causa, con todo su corazón, hablar barbaridades de la persona de Cristo. No con intención ni con intención de desviar, pero porque por causa una u otra no han sido instruidos como corresponde en la Escritura y en esa doctrina en particular, hablando cosas que no corresponden, y hoy ocurre. Explicaciones acerca de la persona de Dios y cosas semejantes. Hoy, en el día de hoy, también nos encontramos con personas que son la élite del conocimiento. ¿Qué hemos dicho del gnosticismo? Si no tienes conocimiento no puedes ascender a lo espiritual. Hoy parece ser que no hay un movimiento gnóstico tal cual que se mencione así, pero ¿cuántas personas hoy hay que le dan valor al conocimiento antes que a la vida? ¿Cuántas? Sus iglesias se estructuran mediante doctrinas, no mediante disciplina, orientación y santidad. Si conoces ciertas doctrinas, si te suscribes a ciertas confesiones, si formas parte de ciertos movimientos y logras llegar a ciertos lugares, formas parte del pueblo de Dios, independientemente de cómo vivas, cómo celebres, lo que hagas, es igual. Dando el lugar a ¿qué? ¿A la vida? No, al conocimiento, gnosticismo. También vemos el contrario. Vemos a personas que no han entendido la verdad de Dios y que Dios ha creado el cielo, el mar, la vida para vivir. Los mandamientos son para que vivamos, no para que muramos. Dice la Biblia, vivirás en ellos, vivirás por ellos. Y personas que van al lado contrario e imponen mandamientos, reglas tan estrictas que, según las Escrituras, exhorta ya que ni siquiera vuestros padres pudieron llevar. No dejándote vivir lo que puedes vivir, de lo que te es lícito. Y dentro de lo que te es lícito, mira a ver lo que puedes hacer, pero vive. No creas que por irte a una montaña eres más santo que por estar en la ciudad. ¿Entienden esto? O personas que justifican, es que es gnosticismo puro, personas que justifican su pecado porque están en un cuerpo de carne. No te hagas tan no existen los superespirituales. Vivimos en un cuerpo de carne, hace poco lo predicamos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Si tengo a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, ¿y qué hago? Y que justifican su conducta porque viven en un mundo que les empuja a lo pecaminoso y una carne tendenciosa que les empuja a lo mismo. ¿Qué hacen? Pecan. Y cuando pecan, ¿qué dicen? Se justifican. No se lamentan. Se justifican como los gnósticos. No, es mi parte carnal. Mi parte espiritual quiere al Señor. Mi parte espiritual va al culto. Dice amén y canta alabanzas. Pero el lunes mi parte carnal hace lo que quiere. Gnosticismo en tiempos actuales. Por eso, en el día de hoy, y en estos días, en estas semanas, meses, no sé, el tiempo que nos lleve tratando estas hermosas cartas, podamos ver sus enseñanzas como no enseñanzas pasadas, sino como enseñanzas presentes para nuestra vida y práctica, para la gloria de su nombre. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.